El calor en el barrio Machola Abajo, en Ponce, no era solo un fenómeno climático, era una presencia física, una capa de humedad y polvo que se adhería a la piel y al alma. Allí, donde las calles de tierra se confundían con la miseria y el olor a melaza fermentada de la central azucarera impregnaba todo, nació Antonio Correa Coto. La fecha exacta se pierde en la negligencia burocrática y la pobreza. Unos registros apuntan a un 24 de noviembre de 1916, otros a un 13 de junio del mismo año. En un lugar donde el futuro se medía en jornales de sol a sol, el día preciso de llegada al mundo era un lujo irrelevante. Su infancia fue un curso acelerado en la ley de la supervivencia. El hogar, si se le podía llamar así, estaba dominado por la sombra de un padre cuyo principal legado fue la frustración y, según los vecinos que mucho después susurraban las historias, una violencia doméstica que era el pan de cada día. Antonio no aprendió las letras en la escuela, aprendió a leer el lenguaje más primitivo, el de los puños, las amenazas y el desprecio. Aprendió que la debilidad era un pecado que se pagaba caro y que en un mundo que te daba la espalda, solo contabas con tus propios puños y tu rabia para hacerte un espacio. Para cuando la adolescencia lo alcanzó, ya era una figura conocida en los callejones más oscuros de Ponce. No era un estratega, sino un torbellino de impulsos. Sus primeros choques con la ley fueron episodios de una rabia cruda, robos menores, peleas en cantinas, enfrentamientos con cualquiera que lo mirara mal. La policía local ya tenía un dossier con su nombre, el de un matón problemático, uno más de los muchos que germinaban en el barrio. Pero un incidente, en apariencia menor, actuaría como el catalizador que transformaría la rabia en un odio homicida. Lo acusaron de robar gallinas y plátanos. En el contexto de una pobreza extrema, donde el hambre era un compañero constante, el acto en sí mismo no era excepcional. Pero para el orgullo feroz y herido de Antonio, el proceso fue una humillación insoportable. Ser detenido, procesado y señalado públicamente como un ladrón de gallinas representaba una degradación que su carácter no podía absorber. Aquella condena, probablemente breve, no lo reformó. La cárcel, lejos de amedrentarlo, fue una universidad del resentimiento. Allí, su promesa de venganza tomó forma concreta. Cuentan que, ante el juez o ante sus acusadores, soltó un juramento que se grabaría a fuego en la memoria colectiva. Les juro por mi madre que los voy a ahogar en sangre. No era una bravata, era un programa de acción. Y fue una promesa que cumplió con una meticulosidad aterradora. La madrugada del 25 de enero de 1950 es una fecha marcada con sangre en la historia de Puerto Rico. El lugar fue la residencia de la familia Colón en el sector Villa Olga. Las razones exactas que llevaron a Antonio hasta esa casa se han diluido en el tiempo. Algunos hablan de una deuda, otros de un rencor antiguo, muchos simplemente de un objetivo elegido al azar para saciar su furia. Lo cierto es que cruzó el umbral y desató el infierno. Lo que ocurrió dentro no fue un simple asesinato, fue una carnicería. Rafael Parisi Vázquez, de 33 años, recibió 22 puñaladas. El número, repetido una y otra vez en los reportes policiales, da cuenta de una furia que iba más allá de matar. Buscaba deshacer, aniquilar. Rafaela Morales Meléndez, de 69 años, cayó con 3 puñaladas. Otros miembros de la familia, como Luisa Colón Miranda, Lauriana Cruz y Pablo Vázquez, quedaron gravemente heridos en el ataque frenético. Cuando la policía llegó al lugar, el cuadro era dantesco. Y cuando intentaron capturarlo, Antonio demostró que su violencia no tenía límites, hiriendo a un oficial más antes de ser finalmente reducido y arrestado. El juicio fue una formalidad. La evidencia era abrumadora. Antonio Correa Coto
fue condenado a 2 cadenas perpetuas, una por cada vida arrebatada. Lo enviaron al presidio insular de Río Piedras, la prisión más segura de la isla. Las autoridades respiraron al pensar que la bestia, por fin, había sido encadenada para siempre. Lo que no calcularon fue que habían encerrado a un huracán en una celda, y que un huracán, confinado, solo gana fuerza destructiva hasta encontrar la más mínima rendija. La cárcel de Río Piedras en 1950 era un microcosmos de la tensión que vivía Puerto Rico. El sentimiento independentista bullía, y entre los reclusos había hombres políticamente motivados. Antonio no era uno de ellos. Su ideología era el odio puro. Pero su ferocidad y su desprecio total por la autoridad lo convertían en el instrumento perfecto para el caos. El 28 de octubre de 1950, la rendija apareció. Ese día estalló un motín masivo, un levantamiento sangriento que muchos vinculan al contexto del grito de Jayuya y la insurrección nacionalista de aquel año. En el caos de gritos, motines, disparos y el sonido metálico de la armería siendo forzada, 2 guardias perdieron la vida. En la confusión, 111 reclusos vieron la luz fuera de los muros, y entre ellos, caminando con la determinación fría de un hombre que ya ha quemado todos sus puentes, iba Antonio Correa Coto. 72 horas después, 68 hombres seguían prófugos, pero solo uno capturaba los titulares de todos los periódicos. Solo uno erizaba la piel de toda una nación. Solo uno era llamado a partir de entonces con un nombre que era más una leyenda: la Bestia. La noticia de su fuga paralizó a Puerto Rico. El gobernador Luis Muñoz Marín, en una medida sin precedentes, ofreció una recompensa de $10,000 por su captura, muerto o vivo. Era una fortuna, una tentación que convertía a cada ciudadano en un potencial cazador. La policía desplegó operativos masivos. Más de 70 de sus familiares y conocidos fueron detenidos para interrogatorio, una red de presión y miedo que se extendió desde Ponce hasta San Juan. Pero Antonio se había esfumado, se convirtió en un fantasma. Los reportes de avistamientos se multiplicaban y se contradecían. Lo veían en los montes de Jayuya, escondido en una cueva en Utuado, merodeando por los cafetales de la cordillera. El mito crecía, alimentado por el miedo y la fascinación morbosa. En los barrios más pobres, donde el resentimiento contra la policía y las élites era palpable, empezó a tejerse una narrativa alternativa. La bestia no era solo un asesino, era un símbolo de rebelión, un hombre que desafiaba a todo un sistema que los oprimía. Se decía que por las noches llamaba a la puerta de casas humildes pidiendo comida, y que la gente, por miedo o por una complicidad silenciosa, se la daba sin decir palabra. Pero el hombre de carne y hueso, detrás del mito, seguía su camino de violencia. La historia oficial y los rumores más persistentes señalan que en algún punto de su vida, Antonio regresó a Villa Olga. El motivo, de nuevo, oscuro. Tal vez para liquidar testigos, tal vez para cobrar una deuda de venganza pendiente. El resultado fue, según varias fuentes, 10 personas más muertas. La bestia estaba cumpliendo su juramento de ahogar todo a su paso en sangre. Así pasaron meses, luego un año, luego casi 2. La cacería humana más grande en la historia de la isla no lograba su presa. Hasta que el 16 de mayo de 1952, un soplo llegó a oídos del capitán de la policía, Luis M. Pérez. La información era concreta. Antonio Correa Coto se escondía en la hacienda Barrancas, en las afueras de Ponce, un mar interminable de caña de azúcar que se mecía bajo el sol caribeño. El lugar era perfecto para esconderse y una trampa mortal si te descubrían. Pérez y sus hombres rodearon el cañaveral. La tensión era palpable, un silencio espeso solo roto por el crujido de las hojas secas. Dentro de ese océano verde, como una araña en el centro de su tela, estaba el hombre más buscado de Puerto Rico. El capitán Pérez dio la orden de rendición. La respuesta no fue un grito, ni una negociación.
fue el fogonazo naranja y el estallido seco de un disparo que salió de entre las cañas. Antonio había elegido su final. Lo que sucedió entonces entró en la leyenda por su brutalidad poética. Viendo que desalojar al fugitivo de su escondite era una misión suicida y decidido a terminar la saga de una vez por todas, el capitán Pérez tomó una decisión drástica. Ordenó prender fuego al cañaveral. Las llamas, alimentadas por la caña seca, se elevaron con una furia bíblica, convirtiendo la tarde en un infierno de humo negro y oro. El crepitar era ensordecedor, y entonces, de entre esa cortina de calor y destrucción, surgió la silueta. Antonio Correa Coto no salió corriendo, ni suplicando, salió caminando. Con una pistola en una mano y un machete en la otra, avanzó hacia el cerco de policías. La imagen era dantesca, un outlaw enfrentando su destino final con las herramientas de su oficio violento. No pronunció palabra, abrió fuego. La respuesta fue una descarga masiva y coordinada. Su cuerpo cayó allí, en el terreno que lo vio nacer en la miseria, regado ahora con su sangre y rodeado por las llamas que él mismo, en su vida, había provocado. Tenía 35 años. La noticia de su muerte fue recibida con un suspiro colectivo de alivio y con una extraña sensación de vacío. Tras la fuga del presidio insular, Antonio Correa Coto no se transformó simplemente en un fantasma, se desdobló. Mientras la isla entera cazaba a la bestia, el hombre, Antonio, inició un lento proceso de desintegración y fusión con el paisaje. Su huida hacia las montañas no fue una marcha épica, sino una retirada animal, arrastrándose por zanjas de riego, escondiéndose en los túneles de drenaje de las plantaciones y moviéndose solo bajo el manto de la noche, cuyo cielo estrellado era su único testigo silencioso. La paranoia se convirtió en su sentido primario. Cada crujido de una rama era una delación, cada ladrido a lo lejos el preludio de un cerco. Comía lo que robaba de las casas de campo más aisladas, guineos verdes, raíces, alguna gallina que lograba atrapar con sus manos ya convertidas en garras. La suciedad se incrustó bajo su piel. El miedo y la rabia fueron su único combustible. Pero incluso un hombre como él necesitaba un punto de apoyo en el mundo tangible. Y aquí, en el territorio de lo posible, aunque no verificado, surge una figura clave en su leyenda: el viejo de la montaña. Se rumoreaba que en una de las lomas más escarpadas de Utuado vivía un anciano ex trabajador de la caña, amargado y solo, que despreciaba a la guardia tanto o más que el propio fugitivo. No era un simpatizante de la violencia de Correa Coto, sino un enemigo común de la autoridad. En esta expansión ficticia basada en la realidad de los cimarrones modernos, se dice que este viejo, conocedor de cuevas inaccesibles y senderos olvidados por los mapas, le otorgó a Antonio un refugio crucial durante varias semanas. No hubo amistad, solo un pacto tácito de supervivencia entre dos fantasmas de un sistema que los había desechado. Allí, en la oscuridad húmeda de una cueva, Antonio no planeaba sus próximos ataques, se consumía. Las heridas de su vida se infectaban, los delirios por fiebre se mezclaban con la realidad. Soñaba con el rostro de su padre, no con ira, sino con una indiferencia que era peor. Soñaba con las gallinas por las que lo condenaron, que ahora picoteaban su cuerpo inmóvil. El viejo, en un acto de piedad rudimentaria, le curaba las heridas con aguardiente y hierbas amargas. Este interludio no redimía a Antonio, lo humanizaba en su miseria más extrema, mostrando que incluso el monstruo más temido era, ante el hambre y la enfermedad, un animal frágil. Esta vulnerabilidad, sin embargo, se evaporaba al contacto con el mundo exterior. Cuando se aventuraba a bajar a los márgenes de los pueblos, su presencia generaba un fenómeno social único: el silencio cómplice. La gente de los barrios pobres y las fincas veía en él un instrumento de caos contra un orden que los oprimía. Sabían de sus crímenes, los condenaban en privado, pero un sentimiento primario de «él es el que se atrevió a lo que nosotros no podemos» generaba una barrera de omertá.
Un policía que preguntaba en una tienda recibía negativas secas. Una madre que lavaba ropa en un río apartaba la mirada si veía una figura esquelética bebiendo aguas arriba. La bestia se alimentaba de este miedo y este resentimiento social, nutriéndose de ellos como de un caldo. Este es el caldo de cultivo donde se gesta el incidente más oscuro y ficticio de esta expansión, el asunto del colmado de la cuesta. Se cuenta que, en una noche de lluvia torrencial, Antonio, desesperado por provisiones, entró en una pequeña tienda en una cuesta remota. Dentro encontró no al tendero, sino a un joven guardia nacional que, fuera de servicio, compraba cigarros. El reconocimiento fue instantáneo y mutuo. Lo que siguió no fue la balacera heroica de las películas, sino un forcejeo brutal y silencioso entre los estantes, entre latas de conservas y sacos de arroz. Antonio, debilitado pero impulsado por el pánico de la captura, mató al guardia con un destornillador robado de un estante. Pero lo crucial no fue el acto, sino lo que hizo después. Antes de huir con comida y dinero, Antonio miró al tendero, un hombre viejo que temblaba detrás del mostrador. No dijo una palabra. Solo dejó caer sobre el mostrador un fajo de billetes mojados, más del doble de lo que valía lo que llevaba, y desapareció en la lluvia. Este acto no era noble, era una declaración de un código de guerra personal. No robaba por hambre de pobre, pagaba, incluso con la vida de un hombre, por lo que tomaba. Era el gesto de un hombre que ya no se veía a sí mismo como un ladrón, sino como una fuerza de la naturaleza con sus propias y retorcidas reglas. Este incidente, nunca confirmado pero repetido en susurros, añadió una capa más de complejidad al mito. ¿Era un animal sin ley o un outlaw con un código? Finalmente, el cerco se estrechaba. La red de silencio comenzó a tener agujeros. La recompensa de $10,000 era un fantasma que tentaba a los más desesperados. Este interludio no redimía a Antonio. Lo humanizaba en su miseria más extrema, mostrando que incluso el monstruo más temido era, ante el hambre y la enfermedad, un animal frágil. Esta vulnerabilidad, sin embargo, se evaporaba al contacto con el mundo exterior. Cuando se aventuraba a bajar a los márgenes de los pueblos, su presencia generaba un fenómeno social único, el silencio cómplice. La gente de los barrios pobres y las fincas veía en él un instrumento de caos contra un orden que los oprimía. Sabían de sus crímenes, los condenaban en privado, pero un sentimiento primario de «él es el que se atrevió a lo que nosotros no podemos» generaba una barrera de omertá. Un policía que preguntaba en una tienda recibía negativas secas. Una madre que lavaba ropa en un río apartaba la mirada si veía una figura esquelética bebiendo aguas arriba. La bestia se alimentaba de este miedo y este resentimiento social, nutriéndose de ellos como de un caldo. Este es el caldo de cultivo donde se gesta el incidente más oscuro y ficticio de esta expansión, el asunto del colmado de la cuesta. Se cuenta que en una noche de lluvia torrencial, Antonio, desesperado por provisiones, entró en una pequeña tienda en una cuesta remota. Dentro encontró no al tendero, sino a un joven guardia nacional que, fuera de servicio, compraba cigarros. El reconocimiento fue instantáneo y mutuo. Lo que siguió no fue la balacera heroica de las películas, sino un forcejeo brutal y silencioso entre los estantes, entre latas de conservas y sacos de arroz. Antonio, debilitado pero impulsado por el pánico de la captura, mató al guardia con un destornillador robado de un estante. Pero lo crucial no fue el acto, sino lo que hizo después. Antes de huir con comida y dinero, Antonio miró al tendero, un hombre viejo que temblaba detrás del mostrador. No dijo una palabra, solo dejó caer sobre el mostrador un fajo de billetes mojados, más del doble de lo que valía lo que llevaba, y desapareció en la lluvia. Este acto no era noble, era una declaración de un código de guerra personal. No robaba por hambre de pobre, pagaba, incluso con la vida de un hombre, por lo que tomaba.
Era el gesto de un hombre que ya no se veía a sí mismo como un ladrón, sino como una fuerza de la naturaleza con sus propias y retorcidas reglas. Este incidente, nunca confirmado pero repetido en susurros, añadió una capa más de complejidad al mito. ¿Era un animal sin ley o un outlaw con un código? Finalmente, el cerco se estrechaba. La red de silencio comenzó a tener agujeros. La recompensa de $10,000 era un fantasma que tentaba a los más desesperados. Se dice que fue un primo lejano, acosado por la policía y tentado por la fortuna, quien dio la pista velada que llevó al capitán Pérez a la hacienda Barrancas. En sus últimas horas, Antonio no planeaba un asalto final. Observaba, desde su escondite en la caña, la vida normal que continuaba en los límites de la finca. Un niño jugando, una mujer colgando ropa. Esa normalidad le era ya más ajena que la luna. Cuando las llamas comenzaron a crecer a su alrededor, alimentadas por el fuego policial, su salida no fue la de un guerrero, sino la de una fiera acorralada que elige morir viendo a sus cazadores. La descarga que lo mató no silenció su historia. La liberó para que fuera moldeada por las necesidades de todos. Para el Estado, fue la eliminación de una plaga. Para los oprimidos, la muerte de un símbolo. Para la cultura popular, el nacimiento de un arquetipo eterno. Su verdad, la del hombre que sufría delirios en una cueva y pagaba con billetes mojados sus últimos robos, se perdió para siempre entre el humo y el mito.